proceso de deforestación, en parte sí, es responsabilidad nuestra como país en desarrollo, pero esto viene de los últimos 40 años, 30 años, 20 años. La revolución industrial viene de hace 200, más de 200 años. Entonces, hay una responsabilidad histórica que es de los países desarrollados en solucionar el problema del cambio climático. Y también hay que decir que la deforestación no es el problema principal. El problema principal es el uso de hidrocarburos. Eso está claro. La deforestación es una contribución importante y es una herramienta para reducir en el corto plazo el problema del cambio climático, una solución, pero no es el problema. El problema son los hidrocarburos, la energía y, digamos, los países desarrollados que hacen un uso intensivo, también otros países en desarrollo que hacen un uso intensivo, pero sobre todo históricamente los países desarrollados. Lo que se logró es este consenso en la Convención Marco de Naciones Unidas entre países desarrollados y en desarrollo, de que había que trabajar esta problemática y que los países en desarrollo deberían ser compensados de alguna manera para que pudieran tener la capacidad de desarrollar en su territorio conservando los bosques. El concepto es ese. El concepto central es ese. Más allá de la definición, deforestación, degradación, el concepto es los países en desarrollo tienen que ser compensados de alguna manera para que fortalezcan sus capacidades y puedan desarrollarse de otra manera y conserven mejor, manejen mejor sus bosques. En varios aspectos nosotros reconocemos la apertura que ha habido en alguna instancia en el marco de la participación y de algún modo a abrir hacia la pluralidad de lo que ha sucedido en estos últimos años. Sin embargo, en materia de derecho indígena no hubo un avance, y eso es claro y es concreto, y la voluntad política no la ha estado, porque si no, no estaríamos hablando de que se reglamente este instrumento que es la consulta y la participación. Sin embargo, a partir de la movilización de las organizaciones indígenas en el 2010, se convocó una comisión de análisis para instrumentar la propiedad comunitaria indígena, que es la que titula los territorios originarios. Eso ayudaría muchísimo a este marco. Y también se había anunciado el reglamentar la consulta y la participación. Al día de la fecha eso no se ha dado. Nosotros tenemos en agenda esos dos temas como una demanda que se vuelve histórica, ¿no?, en función de establecer eso. Entonces, si la salvaguarda de algún modo pueden recomendar o ayudar para esto, es válido, se toma como eso, pero también deben hacer que los estados y las estructuras del Estado, las instituciones del Estado cumplan con esa normativa. La ley de bosque tiene muchas falencias en este sentido. Cuando se presentan y se hacen presentaciones técnicas en cómo está la aplicación de esa ley, nada se dice de las más de cientos de denuncias que han hecho las organizaciones indígenas en función de la no consulta con respecto a la aplicación de esa ley. Que ninguno de los proyectos de reparación, reforestación que se han presentado están siendo hechos por los pueblos originarios. Si uno va a revisar, seguramente está en manos de quienes nos han despojado históricamente de nuestros territorios. Son algunos aspectos que se debe ir teniendo en cuenta, ¿no? La aplicación de una normativa vigente. Sin la voz de los pueblos, absolutamente nada se puede hacer. Primero, los territorios que estamos hablando son territorios indígenas. Los montes, los bosques son de territorio indígena. Las provincias han usurpado esos territorios, o la nación en algunos casos, o terratenientes, que son, digamos, de alguna manera apañados por la nación o la provincia. Pero estamos hablando de territorios ancestrales, estamos hablando de territorios persistentes. Es fundamental y prioritario de que los pueblos originarios tengan sus voces propias. Voces propias significa pueblos organizados, pueblos con trayectoria política, en el trabajo militante, en la representación genuina, que los tenemos. Este es un espacio, no es un espacio, pero aplicarlo. Y yo tuve la posibilidad de estar en la primera conferencia mundial de pueblos indígenas en la ONU en septiembre del año pasado y se combina casualmente la participación plena de los pueblos originarios en todas las políticas que tengan que ver con nosotros, por nosotros mismos, por nuestras voces. O sea, no ONG, no iglesia, no representantes particulares que alzan la bandera de los pueblos originarios cuando ni siquiera conocen los pueblos originarios, no tienen territorialidad, no tienen
Y eso por ahí me parece a mí que habría que tener en cuenta lo genuino de aquellos que vienen representando al pueblo originario. Que hoy se conoce como Argentina, en realidad son territorios originarios, así que también tendríamos que ver como parte de estrategias cómo nosotros involucramos y nuestra gente también tiene derecho a que esta información llegue a los territorios. Eso lo que va a hacer es que es algo un poco más lento por la extensión de los territorios, por el tema de la comunicación como es en los territorios, y bueno, se va a adecuar según el territorio, que también es parte del desafío de nosotros de cómo adecuamos la información para nuestra gente. Importante para nosotros la consulta y participación, que bueno, que hacemos hincapié que es importante porque creemos que todavía no es suficiente, ¿no? Por esto mismo decimos de la cantidad de naciones originarias que hay en lo que hoy es Argentina. Por otro lado, la importancia de también abordar la problemática para nosotros del territorio, la tenencia de tierra. Me parece que eso es uno de los primeros puntos a abordar para después hablar de cuestiones que sí son importantes para los pueblos, como es la deforestación y los bosques nativos. Pero si nosotros no tenemos de resguardo lo que es el territorio nuestro, es imposible pensar en el desarrollo de las futuras generaciones, no solo de los pueblos originarios, sino del resto de la sociedad en sí. Nosotros durante años hemos respetado el territorio donde vivimos, porque siempre hemos contemplado que el territorio no es para nosotros un bien económico, sino es algo donde nosotros nos relacionamos con el mismo, somos parte del mismo, no nos sentimos dueños, sino parte. Y nos interrelacionamos de manera armónica con todos sus constituyentes. Bióticos, abióticos, es decir, con los que tienen vida, con los que no tienen, respetamos todo y creemos que cuando se habla de uso y desarrollo sustentable, nosotros lo hemos hecho por siempre. Y después son esas palabras, desarrollo sustentable, conservación, cuidado, que otros vinieron, digamos, a decirnos que nosotros deberíamos hacer, nosotros lo hicimos así. Y aparte creo que tenemos que estar participando de manera activa porque la legislación nacional reconoce nuestros derechos que tenemos sobre el territorio. La Constitución Nacional, que es la ley fundamental del Estado argentino, reconoce nuestra preexistencia como pueblo originario y preexistente a los estados que se conformaron, al Estado-Nación, a los estados provinciales, y derechos sobre la cultura, sobre la educación y derechos sobre la posesión de nuestro territorio y también derecho a la propiedad comunitaria del territorio que ocupamos. Así que no es una cuestión de anhelo para nosotros que tenemos que participar en estos programas, sino un derecho.